Dentro de la contaminación, el factor más importante, en realidad, el punto más importante de la contaminación es la destrucción del espacio de la casa común. ¿Por qué casa común? Porque la casa, nuestro planeta es nuestra casa, es el espacio donde nosotros vivimos, y común porque no vivimos solos, no vivimos en sociedad, vivimos, digamos, en un espacio de integración con otras personas. Entonces, al ejercer nosotros un tipo de daño al medio, nos hacemos daño a nosotros, hacemos daño al espacio donde nosotros vivimos y por tanto también afectamos a las otras personas que viven en ese mismo espacio, que puede ser directamente o indirectamente. No te puedes afectar directamente a través de contaminación puntual. Por ejemplo, estás fumando un cigarrillo, el olor mismo está contaminando el espacio si es cerrado y está afectando directamente a la persona que puede estar al costado, ¿no? En tema de salud, pero también puede estar afectando indirectamente porque esa cantidad de gases se va al medio ambiente y si bien es poco, sumado a la cantidad de gente que hace lo mismo, va incrementando el daño a los distintos componentes que forman parte de la atmósfera. Mencionas lo de la capa de ozono, sí, en la capa de ozono una de las sustancias que más contamina son los compuestos que están dentro de los sprays, que contienen elementos que son altamente tóxicos como el cloro, por eso se llaman CFCs o compuestos clorofluorocarbonados que también contienen flúor, ¿no? Elementos que cuando llegan a la capa de ozono hacen que la molécula de ozono, que son 3 oxígenos, se divida en una molécula de oxígeno más un átomo de oxígeno. Entonces quiere decir de que la capa de ozono en sí misma va disminuyendo al romperse la estructura principal que la forma. Si bien los componentes que la forman, el oxígeno molecular y el atómico, no son de alguna manera dañinos, sí hace que la densidad, digamos, el grosor de esta capa disminuye, porque la capa de ozono, acuérdate que es un medio que filtra los rayos ultravioleta, especialmente los rayos ultravioleta C, que son los más dañinos y los que producen mutaciones en la piel de llegar a la piel, ¿no? Entonces, al disminuir esa capa, es más factible que pueda ingresar todo tipo de radiación a través de ella y afectar en la Tierra a aquellas personas que están expuestas a ese tipo de radiación. Son elaborados con materia natural. Por ejemplo, algunos plásticos se pueden reciclar. Te hablo del plástico PET, que es el polietileno terephthalate, que es el nombre químico de la sustancia de cual forma ese tipo de plástico. No todos los plásticos se pueden reciclar como desperdicios, algunos simplemente se descartan, pero este tipo de plástico PET se extruye, es decir, se calienta, es un termoplástico, se calienta, se extruye y luego se forman hilos que más adelante pueden servir para formarse mantas polares. Otro tipo de desperdicio que sí se puede transformar en otros similares es el papel y el cartón, ¿no? El papel finalmente se transforma en más papel, es un desperdicio que se puede reciclar como desperdicio. Todos aquellos productos, por ejemplo, hechos de madera, muebles hechos de base de madera, también una vez que pasa su vida útil y que ya no se va a utilizar más y se descarta, también puede pasar a formar, a reciclarse, ¿no? Como desperdicio se puede reciclar, se puede volver a reutilizar aquellas partes que se puedan usar y el resto simplemente se degrada en el medio ambiente. Otros desperdicios, por ejemplo, el vidrio, ¿no? El vidrio también se transforma en más vidrio. Es un producto que viene de la arena, como parte, el silicio es una de las partes, unos elementos que forman la arena y eso también se puede reciclar, como desperdicio también sirve. Otro es si es que tienes o se usan metales, por ejemplo, algunos aditivos de metales, envases de metal. El metal también es un desperdicio que se puede tratar, se puede reciclar. Dentro de los ejemplos que te doy, de hecho demanda mucha más energía poder reciclarlo, pero hay esa posibilidad. ¿Cómo prevenir la contaminación? Es una pregunta muy interesante porque hay que ver la causa de la contaminación. La causa de la contaminación va de la mano con la percepción que tiene el hombre en base a por qué es que nosotros contaminamos. Bueno, ¿cuál es el sentido, digamos, de utilizar tantos productos? Si tú ves un poquito en el mercado la gama de productos de una
un tipo de artículo, por ejemplo, ¿no? La gama de plásticos que existen, la gama de productos que existen para tema de la belleza, la gama de productos de autos, por ejemplo. Existe así una infinidad de esos productos que se producen constantemente y diariamente y en cada momento. Entonces vemos, hay que atacar la causa. ¿Por qué existe tanta producción? Entonces un poco la respuesta es porque existe gente que lo consuma. Entonces hay que atacar el tema del consumismo, ¿no? Que es uno de los factores que hace que se produzca algo, porque hay alguien que lo consume. ¿Por qué consumimos tanto? No, hay que ver por qué, cuál es la razón por la cual consumimos tanto. Entonces, yo creo que viendo la causa es que podemos trabajar en esa línea. Lo otro es, si no hay eso es, bueno, contaminamos porque probablemente no tomamos conciencia de que lo que desechemos o lo que pongamos, el residuo que pongamos en cualquier espacio, como no nos va a afectar directamente, no tomamos conciencia que hay alguien a quien les está afectando. Pero muchas veces ese tipo de contaminación no es inmediata, sino se va acumulando. Por ejemplo, tú debes haber escuchado que existen espacios en el mar donde abunda la cantidad de plástico. ¿Por qué? Porque se han ido desechando poco a poco de tal manera que llega un momento en el cual esa cantidad de plástico se ve pues de manera abundante, ¿no? Entonces a lo que voy es que se va acumulando, ¿no? Los residuos. Entonces yo creo que parte mucho de la educación que debe tener la persona, de la conciencia que debemos generar en cada uno de nosotros, el por qué consumimos tanto y segundo, qué es lo que debemos hacer para utilizar menos una gran cantidad de productos y más bien utilizar de repente aquellos productos que nos sirvan por varios años, por más tiempo. Aprender a utilizar esos y aprender a reusar aquellos productos que puedan ser reusables. Yo creo que de esa manera podríamos hacer que la industria produzca menos determinados productos como antiguamente se hacía. Antiguamente, si tú preguntas en casa, los vehículos se fabricaban en los 60, 70, los vehículos se fabricaban con una vida útil muy larga, que duren casi prácticamente toda la vida. Hoy un vehículo te dura 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, ese factor es súper importante. Hacer algo si es que va a beneficiarle al ser humano, pero que tenga una vida útil muy larga.